Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación SC y de la contadora Ángeles Mandujano, quien es directora de este programa, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México. En esta ocasión, hablando del tema caducidad y prescripción en la teoría general de las contribuciones, nos acompaña la maestra Lidia Rosalba Fernández Mejía, de quien me permitiré dar una breve reseña de su trayectoria profesional. Licenciada y maestra en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, se tituló de la maestría en Derecho con mención honorífica por la tesis Caducidad y prescripción en la teoría general de las contribuciones. Obtuvo la medalla Ignacio L. Vallarta al mérito estudiantil. En su experiencia docente cuenta con 20 años de experiencia a nivel licenciatura y 14 años a nivel maestría. Ha colaborado en la Universidad del Tepeyac, Universidad Tecnológica de México, Universidad del Valle de México, en los planteles de San Rafael, Lomas Verdes, Insurgentes Norte y en extramuros en la Escuela Libre de Derecho de Puebla. En la Universidad Panamericana, en la Universidad Autónoma de Coahuila, en la Universidad Autónoma de Fresnillo, en la Universidad Autónoma de Yucatán, en el Instituto Nacional de Estudios Fiscales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán. Trabajó en la Procuraduría Fiscal de la Federación, en las administraciones locales del Sur y del Oriente del Distrito Federal y en el Tribunal Fiscal de la Federación. Socia fundadora del despacho Consultores Legales y Administrativos. Actualmente, socia de Consultoría de Alta Gerencia SC, contadores públicos certificados y abogados consultores. Áreas de desempeño en la docencia, capacitación y consultoría fiscal. Los dejo en la conducción del contador público Francisco Cárdenas Guerrero. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México y tenemos, además del tema con nuestra entrevistada del día de hoy, la presentación de su libro, que precisamente lleva por título Caducidad y prescripción en la teoría general de las contribuciones. Bienvenida, Lidia, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy agradecida por la oportunidad de poder compartir este nuevo hijo. No, gracias a ti por tu tiempo y por la amable atención que tuviste con nosotros para poder llevar a cabo esta entrevista. Bien, amigos, este libro precisamente de caducidad y prescripción que tenemos aquí, que les estoy mostrando, tuve la oportunidad de empezar a leerlo y me he encontrado con una muy grata sorpresa que tenemos como contadores y además también como abogados, ¿por qué no? La imperiosa necesidad de distinguir entre estas dos figuras que son precisamente la caducidad y la prescripción, en donde nos encontramos en el libro lo que son antecedentes históricos que nos remonta desde la época de la antigua Roma hasta la actualidad. Nos encontramos también con un análisis de lo que es esta figura en el Código Fiscal de la Federación desde 1938 y los diferentes cambios, así como las exposiciones de motivos de dichos cambios que han tenido estas figuras jurídicas. Además, también se cuenta con un derecho comparado en diversos países, relacionándolos con lo que es el tema en comento, y además de precedentes y jurisprudencia del tema, para terminar con conclusiones entre lo que son las diferencias entre caducidad y prescripción. Un libro, pues, que de verdad vale mucho la pena, que les recomiendo mucho que lo adquieran, y que vamos a empezar a platicar un poquito de él antes de la entrevista. Y yo quisiera preguntar a la maestra Lidia, ¿por qué caducidad y prescripción, Lidia? ¿Por qué ese tema? Para nosotros como abogados hablamos de caducidad procesal, entonces ya netamente del campo del litigio, del campo de estar litigando. Entonces, si las partes dejan de litigar, si dejan de moverse, se supone, o supone el órgano jurisdiccional, que ya no les interesa continuar con el procedimiento, entonces caduca, ahí se acaba, ahí muere. Correcto. Y esto me vino a formar una situación que es por la cual comienzan, creo yo, las confusiones, porque en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, esta figura no existe. Entonces dije yo, la hipótesis, que fue el origen de la escritura de la tesis en original,
fue esa, precisamente decir que no existe la caducidad procesal en el juicio de nulidad ante el Tribunal ahora Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Esa fue básicamente la hipótesis y la comprobamos. ¿Por qué? Porque el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa es un juicio que es de tipo inquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso del proceso, el impulso procesal, no se deja a las partes. Una vez que se interpone la demanda, que la recibe el órgano jurisdiccional, tiene que seguir su curso y terminar con una sentencia. No importa si las partes siguen promoviendo o no. Okay. Como si fuera de oficio. Exactamente. Digo, a lo mejor es mala la palabra, ¿no? Sí, Pero está como si fuera de oficio, tiene que acabar, tiene que seguir su curso. Y ahorita lo que estamos viendo, por ejemplo, con la reforma en materia penal, es el sistema procesal de tipo acusatorio, donde son las partes las que van justamente alimentando este camino procesal. Si las partes dejan de promover, entonces ahí se detiene. Entonces, con esta primera hipótesis, que es la que da origen a la tesis, fue la que pudimos comprobar. Efectivamente, la caducidad procesal en materia fiscal no existe. Actualmente hay mucho trabajo en el tribunal, están copados de trabajo, pero es porque también, y eso es bueno, el pueblo mexicano está defendiendo más sus derechos. Claro. No obstante que hay una guerra ahorita terrible en contra del SAT, de los satánicos, que les digo yo, pero pues tenemos que seguir luchando, definitivamente. Claro. La idea original fue esto, y en principio no encontrábamos prácticamente nada de caducidad, pero ahora sí que buscando, dicen por ahí que el que busca encuentra, y encontramos un montón de cosas. Ya encontramos bastante. Sí. Y luego la otra figura, ambas figuras, caducidad y prescripción, son pilares en todo el derecho, en todas las ramas del derecho, de tal manera que también dentro de la literatura y la doctrina nacional no tenemos ninguna obra que haga referencia a ellas específicamente. Claro. Muchos autores de los más connotados se hacen referencia, pero nada más breves, ¿no? Pero no como un título en particular. No, definitivamente no. Existe una obra de puro código fiscal, pero también no específicamente de las figuras. Pues qué interesante. ¿Y qué nos invitaría como profesionistas en esta materia, abogados, contadores, qué nos invitaría? Aparte de que quiero decirte que muchos confundimos las figuras, no sabemos computar los plazos, a veces tú comentabas en tu libro, yo leí por ahí, que se requiere pues un verdadero vía crucis para conseguir que caduquen o que prescriban, que eso vamos a platicarnos más tarde, pero ¿qué es lo que nos podrías comentar acerca de este punto? Pues es importante que se conozcan las figuras y que se manejen. Saber principalmente, ahora sí que conocerlas de manera genérica, como es el método del derecho, de lo general a lo particular. Correcto. Porque precisamente ahí vino la falla en nuestra legislación. Todas las figuras que tenemos a encontrar en la materia fiscal finalmente son extraídas del derecho civil. Yo siempre le comento algo en clase, ¿no? Con todas las personas que tengo oportunidad de estar cerca, les digo, si quieren ser buenos fiscalistas, si quieren brillar en sociedad, necesitan conocer derecho civil. No importa que sean contadores, no importa que sean economistas, no importa que sean administradores, necesitan manejar el derecho civil. Porque de otra manera no se entiende de manera cabal este tipo de figuras y sucede lo que ha sucedido, por ejemplo, ahorita con la caducidad. Es una figura que desnaturalizan por completo. Entonces, básicamente, la intención del libro es esta, ¿no? Que se comunique su cabal contexto. La buena nueva, que se diga, que se entienda bien la distinción entre una y otra y luchar por ellas, porque a mi juicio estamos estamos ahora sí que en el velorio de las mismas y son pilares de la seguridad jurídica del contribuyente. Nos queda justamente a nosotros esa misión de rescatarlas, y el único medio para rescatarlas pues es impugnando, yendo a juicio, no quedándonos en una latencia, nada más en un ver y no saber decir nada, o sea, no podemos no defendernos, es lo peor que podemos hacer. Es aceptar que ya está muerta la seguridad jurídica del contribuyente. No, y luego también nos encontramos, por ejemplo, como acaba de pasar hace poco con el Infonavit, ¿no? Que dice, oye, nos están mandando créditos de hace 6, 7 años, que para muchos decimos a lo mejor malamente sin conocer a fondo, ya prescribieron, ¿no? Y por eso es la importancia de esto, ¿no? Sí, por eso que es para protección, porque luego yo les comento en las clases, todo lo que hagamos hoy
van a ser justamente la base para la seguridad jurídica de los contribuyentes del mañana. Y les digo, los contribuyentes del mañana son sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Si no hacemos algo nosotros hoy, el día de mañana alguien nos va a recordar. Muy bien, Lidia, ¿qué te parece si platicamos un poquito? Bueno, amigos, ya saben esto del libro que es Editorialdo Fiscal, Caducidad y Prescripción en la Teoría General de las Contribuciones. Es la maestra Lidia Rosalba Fernández Mejía. Y al final vamos a obsequiar, va a obsequiar la maestra un libro y vamos a decirles cuál va a ser la condición. Entonces, vamos a estar al pendiente para ver quién tiene la fortuna de poseer este libro, y los que no, pues la verdad, cómprelo, vale mucho la pena. Precisamente hablando de este conocimiento del derecho común, antes de analizar el derecho fiscal, yo quisiera que nos platicaras un poquito qué debemos entender por caducidad, y después, yendo de lo general, como decías, a lo particular, ya en materia fiscal, para entrar en detalle. Claro, muy bien. La caducidad es una figura jurídica en la que tiene que ver el tiempo. Cuida de la seguridad jurídica del contribuyente. Y es curioso porque históricamente nace por ahí del 18 antes de Cristo. Fueron en realidad dos leyes relativas a la caducidad, una en el 18 antes de Cristo y otra en el 9 después de Cristo. Con estas leyes, el emperador romano César Octavio Augusto pretendía meter en orden a la población, específicamente a los jóvenes romanos, porque las costumbres ya se habían relajado mucho, y los jóvenes romanos no deseaban casarse y menos tener hijos, porque consideraban que esto limitaba su libertad. Hay que recordar que para estas épocas solo los romanos tenían derechos completos, entonces era grave que no hubiese ya romanos. Ante esta situación, César Octavio Augusto, pues ahora sí que emite sus leyes y dice: romanos, cumplan con la patria, necesitamos romanitos, háganlos. Porque si no lo hacen, va a haber una consecuencia. Y la consecuencia es justamente que si hay de por medio una herencia y ustedes, romanos, no están casados o no han tenido hijos, entonces esa herencia me la voy a quedar yo Estado. Entonces era una sanción. Esa es la naturaleza jurídica. Cuando nosotros abogados hablamos de naturaleza jurídica, lo único que queremos decir o hablamos de qué son las cosas. ¿Qué es la caducidad? Es una sanción. Es un castigo. Para muchas personas les resulta esto un castigo, en materia fiscal peor, ¿no? O sea, es algo aberrante. Pues sí, la caducidad es un castigo para las autoridades. La caducidad entonces nace como una sanción a los romanos que no cumpliesen con esos requisitos dentro del plazo establecido. En materia fiscal, la caducidad es también una sanción para la autoridad. En el caso de que la autoridad, dentro de los plazos que tenemos, 5 años el plazo general, 10 años el plazo para cuando se nos olvida presentar una declaración anual, y de 5 años de responsabilidad solidaria, si no efectúa la autoridad dentro de esos plazos estas facultades y no las ejercita, entonces pierde su derecho. Ese es su castigo. ¿Esa es su sanción? Esa es su sanción. Esa es su naturaleza jurídica. Un plazo de caducidad, entendido en estos términos, no es susceptible por su naturaleza jurídica ni de suspenderse ni de interrumpirse, ni la una ni la otra. En materia fiscal hablamos de suspensión cuando hablamos de suspensión, ¿qué pasa con el tiempo? El tiempo se congela, no lo pierdo, ahí se congela. Cuando hablamos de interrupción es distinto, porque en la interrupción lo que hacemos es que el tiempo que ya llevaba lo pierdo, es borrón y cuenta nueva. Podemos empezar. Entonces aquí es donde viene esta desnaturalización. La autoridad fiscal, el SAT, ha implementado una serie de reformas al código fiscal, modificando y desnaturalizando a la caducidad. Porque ahora sucede que la caducidad, según dice el Código Fiscal de la Federación, se suspende. Cuando esto es imposible, esto es una aberración jurídica, no puede ser, no debe de ser. Es una figura que no está sujeta ni a interrupción ni a suspensión. Simplemente, si yo te ofrezco un premio y me lo cumples me cumples cierto requisito dentro de ese tiempo y lo cumpliste, te doy el premio. No lo cumpliste, lo perdiste. ¿Ya? No hay, ahora sí que forma de que se suspenda ni de que se interrumpa. Entendiendo esto, pues, te tendrías que apurar, por ejemplo, si se te va a terminar el tiempo para determinar alguna contribución,